yo no, pero me dijo uno de sus compañeros que ustedes el 3 de mayo tienen parcial, ¿sí? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces empezaríamos el 10, ¿sí? El 10, el 24, el 31, bueno, así hasta terminar. ¿Cuándo es el último parcial, el final de ustedes? El 18 de junio es el final, doctor. De junio. Sí, señor, junio. Ah, bueno, entonces yo creo que sí alcanzamos a terminar. Lo que me preocupaba era eso. Junio, 18 de junio. 18 de junio es final. Final, cardio. Listo. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy con los buenos días para todos y para todas. Entonces hoy vamos a ver dos temas, ¿sí? Vamos a ver respuesta inmune frente a patógenos y vamos a ver la del deporte, ¿sí? Respuesta inmune en el deporte, esas pues de los compromisos que adquirí la semana pasada, que hubo mucho interés en ese tema, entonces vamos a revisarlo hoy. Lo de nutrición, yo le escribí al hermano de la doctora Clara porque no tengo el teléfono de la doctora Clara, pero él no me ha respondido. Entonces estoy pensando en hablar con la doctora Galicia Nieto, que es la coordinadora del doctorado, a ver si ella me comparte el teléfono o el correo de la doctora Clara para invitarla a que nos hable sobre nutrición, pues como antiinflamatorio, ¿sí? Como lo que habíamos hablado también la semana pasada, que ustedes me pidieron que considera también esa clase. Entonces yo invito a la doctora Clara y yo espero que ella nos pueda acompañar. Bueno, entonces vamos a empezar con esta clase de hoy de inmunidad frente a patógenos. Entonces ustedes por favor van a decir si observan mi pantalla. Sí, doctor. Listo. Sí, doctor. Entonces muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar ya. Muy bien, entonces para poder hablar de la inmunidad contra patógenos, pues tenemos que primero hablar sobre algunos aspectos de ellos y obviamente de la respuesta inmune en general. Muy bien, entonces existen alrededor de 400 patógenos, realmente 401, pues con este nuevo virus que llevamos viviendo ya cerca de año y medio. Entonces, existen estos 400 patógenos que afectan pues al hombre y a cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas nos infectan más o menos 150 de estos patógenos. Entonces incluyen virus, que los virus pues son los organismos más pequeños, miden de 10 a 20 nanómetros, pero bueno, hay unos más granditos, pero digamos que en términos generales se acepta ese tamaño, de 10 a 20 nanómetros. Las bacterias son mucho más grandes, de 1 a 2 micrómetros. Los protozoos, entre 50 a 100 micrómetros. Los hongos, pues hay de diferentes, entrando pues, desde los microscópicos hasta los macromicetos, de 10 micrómetros hasta 10 centímetros. Y los parásitos, pues los helmintos, que son gusanos entremátodos, que esos pues ustedes lo conocen, que pueden ir desde unos pocos milímetros hasta incluso 10 o 15 metros, que cuando vimos la tenia les conté eso. Bueno, entonces vamos a mirar estos aspectos, pues a repasar estos aspectos de la inmunidad, que es una respuesta que incluye una respuesta a sustancias extrañas, incluyendo obviamente a los microorganismos, pero también responde a proteínas, sacáridos, y va a tener siempre consecuencias fisiológicas o patológicas. El sistema inmune está compuesto entonces por células y moléculas que responden ante estos agresores. Y tenemos entonces una inmunidad innata o natural o nativa, que son los mecanismos que existen antes de que ocurra la infección, responden rápidamente y de la misma manera frente a infecciones repetidas. Está como preprogramada, ¿sí? Responde rápidamente.
Y la inmunidad específica adaptativa o adquirida, que es estimulada por agentes infecciosos o no infecciosos, como venimos por proteínas, por polisacáridos o por las vacunas. Es específica y responde más vigorosamente a infecciones repetidas de un microorganismo o a los refuerzos pues, de las vacunas. La inmunidad innata tiene estas barreras físicas y químicas que está representada por epitelios, por sustancias antimicrobianas como las lisocimas, como los péptidos de defensa del hospedero, las células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos y células natural killer, proteínas sanguíneas como el sistema del complemento y otros mediadores inflamatorios como las proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, como todas las otras pentaxinas, como por ejemplo la lectina dominana manosa, los surfactantes, y los péptidos de defensa del hospedero. Pues todas estas proteínas estarían acá. Las citocinas, que regulan y coordinan las actividades celulares, que fue lo que vimos la semana pasada. Y en la inmunidad específica vamos a tener como actores celulares los linfocitos T y B, y como moléculas tenemos los anticuerpos IgG, IgM, IgA, Ig e IgD. Y esta respuesta inmune específica usa varios de los mecanismos efectores de la inmunidad innata y aumentan así la actividad antimicrobiana de esto. Entonces recuerden que se conjuga con las proteínas del complemento, como vimos en la clase hace dos clases, hablamos del complemento. Ustedes vieron que se intensifica pues, la respuesta del complemento gracias a esto. Bueno, y esto es lo que gráficamente lo que acabamos de ver. Entonces, está el componente de la inmunidad innata, este es el microbio. Entonces, estos componentes de las barreras epiteliales, pues tratan de repelerlo, tratan de controlar la infección, pero si no sucede y ingresa, entonces están nuestros fagocitos, polimorfonucleares, los macrófagos, las celulitas las célulitas dendríticas, bueno, natural killer para tratar también de eliminar los microorganismos. Entonces, este microorganismo es tomado por esta celulita, comienza a procesarlo, a degradarlo y a presentarlo a estos componentes de la inmunidad adaptativa, linfocitos T, linfocitos B, y finalmente vamos a producir células efectoras T y células efectoras B que producen los anticuerpos. Y como ven, pues esto ocurre inmediatamente o máximo toma unas horas, mientras que la respuesta adaptativa va a tomar días o semanas en establecerse después de la infección. Bueno, entonces tipos de respuesta inmune específica: inmunidad humoral, mediada por anticuerpos producidos por linfocitos B, que ya cuando se activan y comienzan a producir linfocitos B se llaman células plasmáticas, reconoce específicamente antígenos microbianos y hacen pues la función de neutralización, lo que facilita la eliminación de los microorganismos. Es el principal mecanismo, ojo con esto, por favor lo vamos subrayando, principal mecanismo contra microorganismos extracelulares y sus toxinas. Es decir, todo lo que esté por fuera de la célula o las toxinas que agreguen las bacterias van a ser neutralizadas por los anticuerpos. Es decir, es el principal, no el único, ¿sí? Y no es que los anticuerpos no puedan también participar en la respuesta inmune contra patógenos intracelulares, como vamos a ver más adelante. Y el tipo celular está mediada por linfocitos T y es la defensa contra virus y bacterias intracelulares. Uno de los principales mecanismos de defensa contra virus y bacterias intracelulares. Cuando me quieran interrumpir, lo pueden hacer. Entonces, esto es lo que tenemos: inmunidad humoral, eh, microbios extracelulares, los responsables, los linfocitos B, que se van a convertir en células plasmáticas. El mecanismo efector es la secreción de anticuerpos, y esos pueden ser transferidos por suero, porque están los anticuerpos, y su función es bloquear la infección y eliminar los microorganismos extracelulares. Muy bien, entonces ustedes dirán, bueno, y entonces ¿por qué se habla que no, que la vacuna contra el SARS-CoV-2 tan importante los anticuerpos? Claro, porque los anticuerpos segregados o secretados, pues van a estar en nuestro suero o en nuestro plasma, y cuando llega el microorganismo se le va a pegar antes de que pueda llegar a la célula, ¿sí? O sea, que cuando está en la parte de su ciclo de vida extracelular, los anticuerpos van a ser muy efectivos neutralizando
a estos microorganismos intracelulares como los virus para que no puedan invadir nuestras células. De la respuesta mediada por células vamos a tener entonces, primero, los fagocitos que toman los microbios, como son los macrófagos. Ellos se van a conjugar entonces con las células ayudadoras, y estas células ayudadoras pues van a estimular los linfocitos T, y se va a lograr entonces el macrófago activado va a ser capaz de destruir el microorganismo infectado. Sí, mire, esta celulita le va a ayudar al macrofagito para que sea más efectivo y pueda destruir los microorganismos. Y por este otro lado, estos microbios ya intracelulares, por ejemplo los virus, se replican en las células infectadas, y entonces esta celulita infectada va a hacer la presentación a través de su complejo de compatibilidad tipo 1, HLA1, presenta los antígenos virales o los microorganismos intracelulares, incluso células tumorales, va a presentarla en su superficie, y entonces estos linfocitos T citotóxicos se van a activar. Es decir, los linfocitos TCD8 van a reconocer a través de su receptor que se corresponde con el HLA1, con su CD8, y se va a activar este linfocito citotóxico. Entonces el citotóxico va a ir a reconocer la celulita infectada y la va a destruir, mata la célula infectada, y entonces termina con la fábrica viral. Recuerden que las células son las fábricas virales. Entonces la célula infectada es eliminada, y así se elimina el reservorio de la infección. Bueno, y este es lo que va sucediendo. Entonces, miren, aquí está la fase de reconocimiento. Entonces, vamos a volvernos aquí un momentico. Vamos a volvernos aquí un momentico. Entonces, estamos aquí. Cuando la inmunidad innata comienza a procesar esta información y luego a presentarse al linfocito. Entonces, la curva va a empezar a hacerse acá. Es como esa campanita de Gauss, se va a ir formando acá. Entonces, peguémonos de acá. Entonces, aquí llegó el microorganismo, ¿sí? Entonces, tenemos unos linfocitos B naïve o vírgenes y unos linfocitos T naïve o vírgenes, y entonces el linfocito B puede reconocer antígenos lipídicos o de carbohidratos de estos microorganismos y activarse. Y el linfocito T necesita que una célula presentadora haga el trabajo del procesamiento antigénico y lo coloque en su molécula de HLA1 o 2, en este caso si es intracelular sería HLA1, y entonces estimula esta celulita. Entonces esta celulita NAIR empieza a hacer una expansión clonal, igual que el linfocito B, y empezamos entonces a subir aquí esta peña, este montecito, con una gran cantidad de nuestras células ya que no van a ser NAIR, ya se están expandiendo clonalmente, para luego diferenciarse. Entonces pasamos de una fase de reconocimiento a una fase de activación. Entonces en la fase de activación, nuestros linfocitos B comienzan a producir anticuerpos, y nuestros linfocitos T efectores ya están listos para ir a buscar en la fase efectora a las células que están infectadas, las que están infectadas por los virus o cualquier otro infeccioso, y destruirla. Y los anticuerpos tienen su función neutralizante, tomar los microorganismos en su fase extracelular del ciclo de vida y neutralizarlo. Recuerden, en esta fase de activación, lo primero que vamos a producir es inmunoglobulina de tipo M, ¿sí? Inmunoglobulina de tipo M, que luego va a ocurrir un cambio de switch, y vamos a tener entonces la IgM va a ser reemplazada por la IgG. Listo, entonces fase de activación, luego viene la fase efectora. Entonces esta fase efectora tiene como propósito eliminar los antígenos. Entonces se logra la eliminación de los antígenos, y con esa eliminación de los antígenos entonces va a ocurrir un fenómeno que es un biofeedback negativo. Como ya no hay estímulo, como no hay antígenos, entonces entramos a esta fase de homeostasis o declive. Entonces entramos a esta fase de homeostasis, y estas celulitas van a morir por negligencia o por abandono de tanto linfocitos B como T específicos, porque ya no tienen antígeno que reconocer. La gran mayoría mueren, pero aparecen unas células que sobreviven, unas que tienen un mensaje de supervivencia, que son las celulitas de memoria. Entonces vamos a tener celulitas tanto B como T de memoria, que se van a quedar en los ganglios linfáticos, y de vez en cuando van a salir a circulación a ver si se requiere de su acción, porque ha vuelto el patógeno que las estimuló. Listo, entonces estas son las fases: reconocimiento, activación, efectora, homeostasis y memoria.
Listo, eso es en el primer contacto. Cuando ocurre un segundo contacto, entonces rápidamente estas células de memoria pues se van a expandir clonalmente, ya no van a requerir pues este proceso de procesamiento de presentaciones y no se va a demorar todo este tiempo, sino que ellas van a reconocer esos antígenos y rápidamente se expanden clonalmente y van a producir entonces anticuerpos específicos ya de tipo básicamente IgG, y los linfocitos citotóxicos pueden ir a destruir el patógeno. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, muchachos, Sí, muchachas. doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, esto simplemente también recordándoles que todo viene de nuestras células tronco o células madre de la médula, de la médula ósea, que por un lado tenemos los monoblastos y por otro lado tenemos los linfoblastos. Los monoblastos van a dar origen a los monocitos, que van a ser el sistema monocito macrófago, que ya saben ustedes pues que se llaman de diferentes formas de acuerdo al tejido donde están células de Kupffer, células de alveolares o macrófagos alveolares o células de polvo, los osteoclastos, la microglía, las células de Langerhans, entre otras, y pues todas ellas son capaces de presentar antígenos, ¿sí? Entonces, después de que procesan el antígeno, entonces se van a encontrar aquí con estos linfoblastos que van a dar origen, los que van para el timo, las celulitas T, y los que se quedan en médula ósea o en GAT, van a dar origen a las células B. Se da la inducción y entonces aquí vamos a tener celulitas T citotóxicas, celulitas T CD4 ayudadoras 1, CD4 ayudadoras 2, bueno, y entre otros linajes de ayudadoras que ustedes ya conocen, y células de memoria. Igual sucede acá con la inducción del antígeno, se van a formar células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos, y las células de memoria B. Eso es la historia que ocurre. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre este proceso de defensa contra los patógenos? Entonces, vamos a ver que estos agentes patógenos presentes en el medio ambiente incluyen, ya vimos, virus, bacterias, hongos, protozoos, gusanos, parásitos, entre otros. Y los vertebrados tienen tres líneas principales de defensa contra los patógenos. La primera, las barreras de la superficie del cuerpo, que es un mecanismo no específico. Vamos a tener la piel intacta y las membranas mucosas en otras superficies, químicos, las lisosimas, que están presentes en lágrimas, salivas, igual que los péptidos antimicrobianos, igual que el pH, todas estas condiciones nos facilitan eliminar los microorganismos. Y las bacterias inofensivas de la piel, que son parte pues, de la microbiota residente, que hacen una competencia espacial, es decir, por el lugar y además por la comida con los patógenos que van a llegar. Y además de esto, pues estas bacterias inofensivas de la piel van a mantener unas condiciones ambientales que les son propicias para reproducirse en ellas, pero no para los patógenos. Me explico, ellas son las que mantienen el pH ácido en las pieles y en la piel y en las mucosas para hacer, y eso pues indirectamente evita que los microorganismos nos invadan. Por eso es que cuando hacemos lavados compulsivos de la piel, pues de las manos o cualquier parte, pues pueden aparecer las infecciones por los patógenos oportunistas. Igual sucede si nos cortamos o si nos raspamos y perdemos la continuidad, pues con ella también se van las bacterias residentes y entonces puede tener este inconveniente de las infecciones. Bueno, la segunda vía de respuesta no específica es la inflamación. Esa ya también la vimos y en ella van a participar los glóbulos blancos con acción rápida. Los macrófagos también participan además en la respuesta inmune y proteínas del complemento y de la coagulación. Y los órganos de defensa, pues vamos a tener los ganglios linfáticos, por eso es que se nos inflaman los gangliositos, por eso da la adenitis, la linfangitis, porque nos estamos defendiendo de los microorganismos. Y células citotóxicas como las células asesinas naturales, con varias funciones. Aquí vemos un macrófago ingiriendo dos levaduras, por este lado una y por otra otra. Por eso es que se llama macrófago, ¿sí? Mire, es muy goloso. Macro quiere decir grande y fago comelón, entonces es un gran comelón, un gran comelón. Entonces mire que aquí cogió pan y pedazo para llevar bajo el brazo. Está comiendo dos levaduras este macrofaguito. Bueno. Y ya la respuesta específica, pues entonces vamos a tener una respuesta mediada por anticuerpos
que entonces el antígeno va a estimular a la célula naive o virgen por este lado, y por este otro lado tenemos que el antígeno va a ser reconocido por una célula presentadora, y esa célula presentadora de antígenos estimula al linfocito T, y entonces el linfocito T auxiliar o ayudador, mire que se conjuga con la célula B naive, que ha sido estimulada por un antígeno también, y nos va a dar el componente efector de nuestra célula B, que finalmente se va a convertir en célula plasmática y va a secretar los anticuerpos. Por este otro lado, entonces, esta célula T citotóxica naive, que está siendo estimulada por esta celulita presentadora del antígeno, pues entonces se nos va a convertir en una celulita T citotóxica efectora que va a ir a matar la célula infectada, ¿sí? Y aquí ocurre un mecanismo pues, también muy bonito, y es esta coordinación del linfocito T, tanto hacia el lado B como hacia el lado T, dependiendo de si es TH1 o TH2, como vimos en la clase, en una de las clases anteriores cuando hablamos de los linajes de linfocitos T. Y además de esto, ocurre una fase de integración de los linfocitos T citotóxicos efectores con los anticuerpos, y aparece un mecanismo que se conoce como citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, que puede ser resultado de la participación de los linfocitos T citotóxicos, o también de las células natural killer, como también células efectoras de este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, o ADCC. Bueno, la tercera fase es la respuesta específica de la respuesta inmune, donde participan células T y B, como acabamos de ver, en las cuales las células dendríticas hacen la presentación. Los macrófagos alertan a las células dendríticas también para que ellas hagan la presentación, y las señales de comunicación con las interleuquinas que ya vimos, y las armas químicas que son los anticuerpos, que van a permitir la neutralización de los microorganismos. Eso ya lo habíamos visto. Muy bien, ahora vamos a ver a profundidad los mecanismos de defensa inespecíficos contra los microorganismos. Vamos a ver por qué es que somos tan exitosos como especie, porque uno diría, hombre, si hay 400 microorganismos y esos 400 entran en contacto con 150, ¿cómo es que estamos vivos? Pues gracias a todos estos mecanismos de defensa, tanto específicos como inespecíficos. Vamos a ver entonces estos inespecíficos. Entonces, primero, la halogenación mediada por mieloperoxidasa. Esa halogenación consiste en que los metales que están presentes en nuestras células sufren ese proceso de halogenación gracias a la mieloperoxidasa que tenemos también en nuestro interior, en el interior de las células fagocíticas. Y eso evita entonces que los microorganismos utilicen los metales, y si los utilizan al estar halogenados van a ser muy tóxicos para ellas, les van a destruir. Además de esto, está todos los sistemas de estrés oxidativo,